La risa burlona condescendiente resonó a través del espacio elegante moderno de sala de juntas ejecutiva de Grupo Financiero Monterrey, ubicada en piso 28 de Torre Abalanz, en San Pedro Garza García, corazón financiero corporativo de Monterrey. Ja, ja, ja. No sabes absolutamente nada de mercados financieros complejos. Eres simplemente muchacho joven recién salido de universidad pública sin ninguna experiencia real práctica en industria bancaria. Has trabajado aquí apenas 6 meses como analista junior de nivel más bajo y ahora tienes audacia ridícula de venir a esta junta de comité ejecutivo senior a decirnos a nosotros ejecutivos, con 30 años de experiencia combinada, que nuestra estrategia de inversión institucional está equivocada. Es francamente cómico y hilarante. Tu presentación de PowerPoint con gráficas coloridas bonitas no cambia realidad fundamental de que no tienes absolutamente ninguna idea de complejidades de gestión de portafolios de 1.000 millones de pesos. Vete de regreso a tu cubículo y deja decisiones importantes de inversión a profesionales experimentados que realmente sabemos lo que estamos haciendo. Las palabras salieron explosivamente burlonas acompañadas de risa genuina de 3 ejecutivos senior sentados en lado opuesto de mesa de conferencia de caoba, de 20 personas, liderados por director de inversiones institucionales don Roberto Garza Treviño, hombre de 58 años con 35 años de carrera en banca privada de élite, vestido impecablemente en traje italiano de diseñador Brioni, valuado en 80.000 pesos, reloj suizo Patek Philippe de $500,000 visible prominentemente en muñeca, imagen perfecta de ejecutivo bancario exitoso de Monterrey de familia de dinero viejo regiomontano. Era tarde de jueves de abril de 2025, específicamente 4:37 p.m. según reloj digital minimalista en pared de sala de juntas panorámica con ventanas de piso a techo, ofreciendo vista espectacular de zona metropolitana de Monterrey hacia Cerro de la Silla, durante junta trimestral del Comité Ejecutivo de Inversiones Institucionales donde estrategias de gestión de portafolio de fondos de pensiones corporativos manejados por Grupo Financiero eran revisadas aprobadas, junta normalmente restringida exclusivamente a 5 ejecutivos C-Level Senior más Chairman del Consejo de Administración, pero que había sido interrumpida sorprendentemente por presencia no programada de analista junior de 26 años, quien había solicitado urgentemente 5 minutos para presentar análisis que según él demostraba error crítico en estrategia de inversión propuesta que podría resultar en pérdidas masivas. Grupo Financiero Monterrey era institución bancaria privada grande establecida fundada en 1947 por familias industriales ricas de Monterrey especializada en gestión de patrimonios de ultra high net worth individuals, más gestión institucional de fondos de pensiones corporativos de empresas grandes mexicanas, manejando activos totales bajo gestión de aproximadamente 50.000 millones de pesos equivalentes a 2.5 mil millones de dólares estadounidenses, empleando aproximadamente 300 profesionales financieros en oficinas en Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, reputación establecida de rendimientos consistentes, conservadores de 8 a 12% anual durante décadas atrayendo clientela de élite empresarial industrial de México, cultura corporativa tradicional jerárquica, donde antigüedad, experiencia, años de servicio determinaban autoridad, respeto mucho más que credenciales académicas o ideas innovadoras. Ambiente donde jóvenes recién graduados eran esperados permanecer silenciosos, observar, aprender durante primeros 5 años antes de atreverse a opinar sobre estrategia. La persona quien había cometido transgresión imperdonable de desafiar estrategia de ejecutivo senior públicamente en junta de comité ejecutivo, quien ahora estaba parado incómodamente enfrente de sala soportando risa burlona de 3 hombres poderosos, era Miguel Ángel Hernández Ruiz, analista financiero junior de 26 años, quien había sido contratado 6 meses antes en octubre de 2024, después de completar maestría en finanzas cuantitativas en Instituto Tecnológico Autónomo de México ITAM, con tesis sobre modelado de riesgo de portafolio usando Machine Learning, primer empleo profesional después de educación, posición de nivel entrada ganando salario modesto de 25,000 pesos mensuales, que aunque era respetable para recién graduado, era fracción de salarios de 6 cifras mensuales que ejecutivos senior ganaban. Miguel era joven de estatura mediana, aproximadamente 1,75 centímetros, complexión delgada de alguien quien pasaba más tiempo frente a computadoras analizando datos que en gimnasio, cabello negro corto peinado conservadoramente profesional, rostro joven con expresión seria analítica de persona naturalmente introvertida, más cómoda con números que con interacciones sociales, vestido ese jueves en lo mejor que podía permitirse con presupuesto limitado, traje gris de Liverpool de calidad media valuado en 4,000 pesos contrastando dramáticamente con trajes italianos de diseñador de 80,000 pesos de ejecutivos, camisa blanca de algodón básica, corbata azul marino simple,
zapatos negros de piel de calidad aceptable, ningún reloj caro, ninguna joya, ningún símbolo visible de riqueza o estatus, porque simplemente no tenía recursos económicos para esos lujos, apariencia completa que comunicaba joven profesional de clase media trabajadora intentando establecerse en mundo de banca de élite dominado por hijos de familias ricas. Venía de familia de clase media baja de Colonia Independencia en Monterrey, área urbana de clase trabajadora, hijo de padre quien trabajaba como supervisor de turno en planta manufacturera de autopartes de empresa alemana, ganando aproximadamente 18,000 pesos mensuales después de 25 años de antigüedad, madre quien trabajaba como maestra de primaria en escuela pública ganando 15,000 pesos mensuales, familia de 4 incluyendo hermana menor, estudiando preparatoria, viviendo en casa modesta propia de 3 recámaras en Colonia Popular, ingreso familiar combinado de aproximadamente 33,000 pesos mensuales suficiente para vida estable modesta, pero definitivamente no abundancia material. Miguel había sido estudiante excepcionalmente brillante desde primaria, consistentemente top de clase en matemáticas ciencias, había ganado beca completa de excelencia académica para estudiar licenciatura en actuaría en Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, durante 2015-2019, graduándose con promedio perfecto de 10.0 literalmente sin una sola calificación menor que 10 en 4 años completos, había sido reclutado para programa de maestría en finanzas cuantitativas de ITAM, con beca completa de investigación durante 2019-2021, donde había destacado nuevamente graduándose top de generación con tesis altamente técnicas sobre aplicación de redes neuronales artificiales a predicción de volatilidad de mercados financieros, que había sido publicada en Journal Académico Internacional Peer Reviewed de Finanzas Cuantitativas, logro extraordinario para estudiante de maestría. Había aplicado a múltiples instituciones financieras después de graduación, siendo finalmente aceptado en Grupo Financiero Monterrey, en posición de analista cuantitativo junior, en equipo de gestión de riesgos de portafolio. Había aceptado oferta porque aunque salario inicial de 25,000 pesos era menor que ofertas de 30 a 35,000 de bancos internacionales grandes en Ciudad de México, posición en Monterrey permitía vivir cerca de familia en ciudad natal, evitando gastos extremadamente altos de rentar en Ciudad de México, donde renta mensual básica de departamento pequeño era mínimo 12 a 15,000 pesos versus 6,000 en Monterrey. Durante 6 meses en posición había trabajado principalmente en análisis técnico de datos financieros históricos, construcción de modelos estadísticos de riesgo, backtesting de estrategias de inversión, trabajo técnico detrás de escenas que ejecutivos senior nunca veían directamente. Había mantenido perfil bajo silencioso según cultura institucional esperando que analistas junior observaran aprendieran sin cuestionar decisiones de superiores. Pero durante última semana había estado analizando detalladamente estrategia de inversión institucional propuesta por Comité Ejecutivo para Q2 2025 que involucraba asignar 1.200 millones de pesos de fondos de pensiones de clientes corporativos a portafolio específico de bonos corporativos mexicanos de empresas calificadas Investment Grade, prometiendo rendimientos de 9% anual con supuesto riesgo bajo, estrategia que en papel superficial parecía razonable conservadora apropiada para fondos de pensiones. Pero análisis técnico profundo que Miguel había conducido usando modelos cuantitativos sofisticados había revelado problema crítico fundamental que ejecutivos senior habían pasado completamente por alto. Varios de bonos corporativos específicos incluidos en portafolio propuesto tenían correlaciones de riesgo ocultas peligrosas no obvias en análisis superficial estándar. Específicamente 5 empresas emisoras de bonos, aunque operaban en industrias aparentemente no relacionadas, construcción, retail, manufactura, servicios financieros, todas dependían críticamente de mismo grupo reducido de proveedores de financiamiento de corto plazo, creando concentración de riesgo sistémico oculto. Si ese grupo de proveedores de financiamiento enfrentaba problemas de liquidez como había comenzado a mostrar señales tempranas en mercado según datos más recientes, múltiples emisores de bonos en portafolio podrían defaultear simultáneamente, correlación de defaultos que modelos de riesgo estándar tradicionales usados por ejecutivos no capturaban, porque asumían incorrectamente que bonos de industrias diferentes eran independientes no correlacionados. Miguel había construido modelo alternativo usando técnicas de network analysis de teoría de grafos para mapear conexiones ocultas entre empresas a través de proveedores compartidos de financiamiento. Modelo que revelaba que probabilidad de pérdidas catastróficas en portafolio propuesto era aproximadamente 18% versus 2% que modelos tradicionales estimaban. Diferencia masiva que cambiaba completamente perfil de riesgo-retorno haciendo estrategia completamente inapropiada para fondos conservadores de pensiones.
Había documentado análisis meticulosamente en reporte técnico de 40 páginas con matemáticas detalladas, código de software, modelos estadísticos. Había intentado comunicar hallazgos a supervisor inmediato, quien había descartado preocupaciones diciendo: ejecutivos senior saben lo que hacen, no cuestiones su juicio. Frustrado por falta de atención a riesgo que consideraba crítico, había tomado decisión arriesgada de solicitar directamente a asistente ejecutiva de CFO 5 minutos en junta de comité ejecutivo para presentar hallazgos, solicitud que sorprendentemente había sido concedida más por curiosidad que por respeto. Había preparado presentación de PowerPoint condensada de 15 slides explicando análisis en términos simplificados para audiencia no técnica. Había entrado nerviosamente a sala de juntas ejecutiva a 4:30 p.m. exactamente según tiempo asignado. Había comenzado a presentar hallazgos cuando había sido interrumpido casi inmediatamente por risa burlona de don Roberto y otros ejecutivos. «Mira, muchacho», había continuado don Roberto después de risa inicial condescendiente, reclinándose confortablemente en silla ejecutiva de cuero con expresión de diversión paternalista. «Aprecio tu entusiasmo juvenil, tu deseo de impresionar, contribuir. Pero claramente no entiendes cómo funciona realmente industria de gestión de inversiones institucionales en mundo real versus lo que te enseñaron en salón de clases de universidad. Nosotros en este comité tenemos colectivamente más de 120 años de experiencia combinada gestionando exitosamente portafolios de miles de millones de pesos a través de múltiples ciclos de mercado, incluyendo crisis financiera de 2008. Hemos visto literalmente miles de estrategias de inversión, hemos aprendido a través de décadas qué funciona, qué no funciona. Tu presentación con tus gráficas bonitas de Network Analysis y tus modelos matemáticos complicados de Machine Learning es impresionante académicamente, sin duda demostrando que estudiaste bien en ITAM, pero mercados financieros reales no funcionan según modelos matemáticos elegantes de papers académicos. Hay factores cualitativos de juicio, experiencia, intuición desarrollada a través de décadas que ningún modelo cuantitativo puede capturar. Bonos que hemos seleccionado para portafolio son de empresas blue chip establecidas con calificaciones crediticias excelentes de agencias reconocidas como Standard & Poor's, Moody's, Fitch, todas calificadas Investment Grade BBB o superior, empresas que hemos analizado personalmente, conocemos management personalmente, en varios casos hemos hecho due diligence exhaustiva. Tu teoría de que existe correlación de riesgo oculta a través de proveedores compartidos de financiamiento es interesante teóricamente, pero prácticamente irrelevante porque a empresas que seleccionamos son suficientemente grandes, diversificadas, que no dependen críticamente de ningún proveedor único de financiamiento, tienen acceso a múltiples fuentes de capital. Y B, incluso si hubiera alguna conexión, menor probabilidad de que múltiples empresas grandes defaulteen simultáneamente es astronómicamente baja. Nunca hemos visto eso en 30 años de gestión de portafolios conservadores. Entonces agradecemos tu input, pero vamos a proceder con estrategia que comité ejecutivo ha aprobado basándose en nuestra experiencia colectiva de décadas. Sugerencia para ti, joven, es que pases próximos años aprendiendo humildemente de colegas senior antes de intentar enseñarnos a nosotros. Cuando tengas 15-20 años de experiencia, entonces tu opinión tendrá peso justificado. Por ahora vete de regreso a trabajo de analizar datos que te asignamos y deja decisiones estratégicas importantes a quienes tenemos experiencia, sabiduría para hacerlas apropiadamente. Otros dos ejecutivos senior en junta, director de gestión de patrimonios don Ernesto Elizondo y subdirector de productos de inversión licenciado Fernando Cantú, habían asentido vigorosamente en acuerdo con monólogo de don Roberto. Uno había agregado comentario adicional burlón: además, muchacho, tu modelo de Machine Learning probablemente está overfitted a datos históricos específicos que usaste para entrenarlo. Problema clásico de modelos cuantitativos que cualquier practicante experimentado conoce. En mundo real, modelos complejos frecuentemente fallan porque capturan ruido, no señal. Miguel había sentido humillación ardiente de ser burlado públicamente, descartado condescendientemente por ejecutivos senior frente a otros presentes en sala, incluyendo CFO y dos vicepresidentes. Rostro enrojeciendo de vergüenza mezclada con frustración de no ser tomado seriamente. Impulso inicial era retirarse silenciosamente, aceptar derrota como cultura corporativa jerárquica. Esperaba que Junior hiciera cuando Senior hablaba. Pero entonces había sentido algo diferente emergiendo. No enojo emocional, sino determinación fría analítica, certeza absoluta basada en matemáticas rigurosas, no en intuición subjetiva de que análisis era correcto, que ejecutivos estaban cometiendo error masivo, que resultaría en pérdidas catastróficas para clientes confiados, responsabilidad profesional ética de no permitir que error ocurriera sin intentar todo posible para prevenir. Había respirado profundamente, había ajustado lentes, había respondido con voz que ahora era más firme, controlada. Con todo respeto, don Roberto y miembros del comité, entiendo completamente su escepticismo hacia analista junior,
cuestionando juicio de ejecutivos experimentados, y normalmente sería completamente apropiado que yo difiera a su experiencia superior. Pero en este caso específico no estoy presentando opinión subjetiva o intuición, estoy presentando análisis matemático riguroso, basado en datos objetivos verificables que cualquier persona con conocimiento técnico puede revisar, validar independientemente. Mencionó que empresas en portafolio propuesto tienen calificaciones crediticias excelentes de agencias reconocidas. Eso es correcto factualmente, pero mi punto crítico es que esas calificaciones están basadas en análisis de empresas individuales, aisladamente no capturan riesgos de correlación sistémica, a través de red de conexiones financieras. Es exactamente el mismo error que agencias de calificación crediticia cometieron antes de crisis financiera de 2008 cuando calificaron CDOs de mortgages subprime como investment grade AAA, porque analizaron cada mortgage individualmente sin considerar correlaciones sistémicas, resultando en colapso simultáneo cuando factor de riesgo común, precios de bienes raíces, se movió adversamente. No estoy sugiriendo que empresas en portafolio sean malas empresas individualmente. Estoy identificando que tienen dependencia estructural, compartida de mismo grupo de proveedores de financiamiento de corto plazo que está comenzando a mostrar estrés en mercado. Específicamente Grupo Financiero Banorte ha reducido líneas de crédito renovables a 4 de 5 empresas en portafolio durante último trimestre, según reportes públicos de earnings que puedo mostrar. HSBC México ha aumentado tasas de interés sobre facilidades de crédito existentes a 3 de 5 empresas, según reportes de Q4 2024. Estos son hechos documentados, no especulación. Si proveedores de financiamiento continúan restringiendo crédito debido a preocupaciones macroeconómicas sobre economía mexicana que están expresando públicamente en calls de earnings, empresas que dependen críticamente de ese financiamiento de corto plazo para operaciones de capital de trabajo enfrentarán presiones de liquidez simultáneamente, no porque sean malas empresas sino porque comparten exposición a factor de riesgo común. Mi modelo de Network Analysis cuantifica específicamente esa exposición compartida que modelos tradicionales ignoran completamente. Entiendo que tienen décadas de experiencia y respeto profundamente eso, pero experiencia pasada no es necesariamente predictiva. Cuando estructura fundamental de mercado cambia, proveedores de financiamiento están comportándose diferentemente ahora en 2025 comparado con cómo se comportaban en ciclos previos, debido a nuevo régimen regulatorio de Basilea III, que entró efecto completo en México en 2023 requiriendo bancos mantener ratios de capital más altos, resultando en comportamiento más conservador de provisión de crédito. No estoy pidiendo que confíen ciegamente en mi juicio, estoy pidiendo que asignen a equipo técnico independiente, revisar, validar mi análisis. Si estoy equivocado, matemáticas mostrarán eso claramente, y pueden proceder con estrategia original con confianza, pero si estoy correcto habrán evitado pérdidas potenciales masivas para fondos de pensiones de trabajadores que confían en nosotros para proteger sus ahorros de retiro. Dado los stakes involucrados, valdría pena invertir 2 días en validación independiente antes de comprometer 1.200 millones de pesos, ¿no? Argumento de Miguel era lógico, razonable, respetuoso en tono, pero firmemente persistente en sustancia. Había evitado atacar egos de ejecutivos mientras manteniendo posición de que análisis merecía revisión seria, no descarte casual. Había apelado a responsabilidad fiduciaria hacia clientes, no a su propio deseo de ser validado. Sala había quedado en silencio incómodo después de respuesta de Miguel. Ejecutivos senior no estaban acostumbrados a ser desafiados persistentemente por analista junior, especialmente con argumentos técnicos específicos en lugar de generalidades. Don Roberto había dejado de sonreír condescendientemente, expresión cambiando a irritación. Mira muchacho, ahora estás sobrepasando límites de respeto apropiado. Había respondido don Roberto con tono más duro, perdiendo paciencia paternalista. Hemos escuchado cortésmente tu presentación, hemos explicado por qué tu análisis, aunque técnicamente sofisticado, es prácticamente irrelevante. Ahora estás argumentando, insistiendo como si tu opinión de 6 meses de experiencia equivaliera a nuestro juicio colectivo de décadas. Eso no es cómo funciona jerarquía profesional en institución seria. Tu comparación con crisis de 2008 es particularmente inapropiada, ofensiva. Estás implicando que nosotros somos tan incompetentes como agencias de calificación que fallaron entonces, cuando realidad es que este comité navegó exitosamente esa crisis sin pérdidas significativas para clientes precisamente porque teníamos experiencia, juicio para evitar productos estructurados complejos riesgosos. Compramos bonos corporativos simples tradicionales exactamente como estamos haciendo ahora. Y tu sugerencia de que deberíamos retrasar implementación de estrategia para validación independiente de tu modelo es logísticamente imposible. Tenemos ventana limitada para ejecutar trades a niveles de precio actuales favorables en mercado. Retrasar 2 días podría resultar en perder oportunidad completamente.
o pagar precios significativamente peores. Costo de oportunidad de tu paranoia injustificada. CFO, quien había estado escuchando intercambio silenciosamente, había intervenido finalmente. Don Roberto, con respeto, creo argumento del joven Hernández merece consideración más seria que estamos dando. No estoy calificado técnicamente para juzgar validez de su modelo de network analysis, pero argumento lógico suena plausible. Riesgo de correlación sistémica a través de proveedores compartidos es preocupación legítima teóricamente. Y dado que estamos hablando de 1.200 millones de pesos de fondos de clientes, nivel de diligencia extremadamente alto es justificado antes de proceder. Propongo compromiso. Miguel puede tener 48 horas para trabajar con subdirector de riesgos cuantitativos para validar modelo independientemente. Si modelo es validado, reconsidera estrategia. Si modelo es refutado, procedemos según plan original. 2 días de retraso no van a cambiar fundamentalmente oportunidad de inversión. Spreads de bonos no se mueven tan rápido. Propuesta de CFO era razonable balanceada. Don Roberto había aceptado reluctantemente, reconociendo que CFO, como segundo ejecutivo más senior después de CEO, tenía autoridad para insistir. Junta había concluido con acuerdo de revisar análisis de Miguel durante siguiente 2 días. Durante 48 horas siguientes, Miguel había trabajado intensamente con subdirector de riesgos cuantitativos, Dr. Alberto Mendoza, PhD, en física de MIT, quien tenía background técnico sofisticado para entender realmente modelos complejos a diferencia de ejecutivos senior con backgrounds de MBA. En finanzas tradicionales, habían revisado exhaustivamente cada suposición, cada cálculo, cada línea de código del modelo de Network Analysis. Dr. Mendoza había sido inicialmente escéptico, pero después de revisión rigurosa, había concluido que modelo era técnicamente sólido, matemáticamente correcto. Más importante, había descubierto evidencia adicional que Miguel no había incluido. Análisis de sentimiento de transcripts de earnings calls de CFOs, de empresas emisoras de bonos. Mostraba lenguaje crecientemente preocupado sobre acceso a financiamiento de corto plazo durante último trimestre. Confirmación cualitativa de estrés cuantitativo que modelo identificaba. Dr. Mendoza había preparado reporte de validación independiente de 20 páginas confirmando hallazgos de Miguel, más agregando análisis adicional de stress testing, mostrando que en escenario adverso pero plausible donde proveedores de financiamiento restringían crédito agresivamente simultáneamente, portafolio propuesto podría experimentar pérdidas de hasta 22% versus pérdidas máximas de 5% que modelos tradicionales estimaban. Diferencia catastrófica para fondo de pensiones conservador. Había presentado reporte a CFO, quien había quedado suficientemente preocupado para convocar junta extraordinaria de comité ejecutivo más consejo de administración para revisar hallazgos. Junta realizada viernes de tarde. Había incluido no solo ejecutivos senior, sino también 3 miembros independientes de consejo con backgrounds técnicos financieros sofisticados, quien podían evaluar análisis apropiadamente. Durante presentación extendida de 2 horas, Dr. Mendoza había explicado meticulosamente análisis, validación, hallazgos, había mostrado evidencia específica documentada de estrés en mercado de financiamiento de corto plazo, había demostrado matemáticamente cómo correlaciones de riesgo ocultas a través de red de proveedores compartidos creaban vulnerabilidad sistémica que modelos tradicionales no capturaban. Miembros independientes de consejo habían hecho preguntas técnicas penetrantes que demostraban entendimiento sofisticado. Después de 2 horas de discusión técnica rigurosa, chairman del consejo había pronunciado veredicto, basándose en análisis técnico presentado por Dr. Mendoza validando trabajo original del analista Hernández. Es conclusión de consejo que estrategia de inversión propuesta por comité ejecutivo contiene riesgo inaceptable, no apropiadamente identificado en análisis original. Por lo tanto, consejo veta implementación de estrategia propuesta e instruye a management desarrollar alternativa con perfil de riesgo más apropiado. Decisión era vinculante final. Estrategia de inversión de 1.200 millones de pesos que habría resultado en pérdidas masivas había sido cancelada. Don Roberto y otros ejecutivos senior habían quedado visiblemente humillados públicamente por haber sido overruled por consejo basándose en análisis de analista junior de 6 meses que habían burlado descartado. Pero humillación real vino 3 semanas después, en mayo, cuando exactamente escenario que Miguel había predicho comenzó a materializarse. Grupo Financiero Banorte anunció públicamente que estaba restringiendo significativamente líneas de crédito renovables a empresas en sector de construcción y retail, debido a preocupaciones sobre ciclo económico mexicano. HSBC México anunció simultáneamente aumento de 50 basis points en tasas de interés sobre facilidades de crédito existentes para gestionar exposición de riesgo bajo nuevo régimen regulatorio.
2 de 5 empresas que habían estado en portafolio propuesto anunciaron problemas de liquidez requiriendo reestructuración de deuda. Bonos de esas empresas cayeron 20 a 30% en valor en mercado secundario en cuestión de días. Si Grupo Financiero Monterrey hubiera implementado estrategia original como don Roberto había insistido confiadamente, habrían sufrido pérdidas de aproximadamente 260 millones de pesos en portafolio de 1.200 millones, pérdida catastrófica de 22% en fondo conservador de pensiones que habría resultado en demandas de clientes, pérdida de mandatos, daño masivo a reputación institucional, posibles acciones regulatorias de CONSAR, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. En cambio, habían evitado completamente esas pérdidas porque análisis técnico riguroso de Miguel había identificado correctamente riesgo que experiencia e intuición de ejecutivo senior había pasado completamente por alto, validación dramática devastadora de valor de análisis cuantitativo sofisticado sobre juicio cualitativo tradicional, cuando estructuras de riesgo cambiaban. Historia se había filtrado inevitablemente a través de Industria Financiera de México, analista junior de institución tradicional conservadora, había predicho correctamente colapso en mercado que ejecutivos senior experimentados habían descartado burlonamente. Había salvado institución de pérdidas de cientos de millones, narrativa dramática irresistible que medios financieros especializados adoraban. Artículo en revista Expansión había titulado «Cómo analista de 26 años salvó a Grupo Financiero de pérdidas de 260 millones que ejecutivos veteranos no vieron». Artículo en El Economista había cubierto historia con ángulo de conflicto generacional en finanzas, machine learning versus experiencia tradicional. Cobertura que aunque validaba a Miguel también humillaba públicamente a don Roberto y comité ejecutivo. Don Roberto había presentado renuncia 2 semanas después de cobertura mediática citando «diferencias sobre dirección estratégica con consejo», renuncia que todos en industria entendían era despido disfrazado. Otros 2 ejecutivos senior que habían burlado a Miguel habían sido reasignados a posiciones menos críticas efectivamente demoted. Miguel había sido promovido extraordinariamente de analista junior a director asociado de modelado de riesgo cuantitativo, saltando 2 niveles completos de jerarquía, salario aumentado a 75,000 pesos mensuales triplicando compensación. Había sido presentado en conferencia de industria de gestión de riesgos en Ciudad de México como case study de éxito de aplicación de técnicas cuantitativas modernas. Había recibido ofertas de múltiples instituciones financieras, incluyendo bancos internacionales grandes, ofreciendo salarios de 100 a 120,000 pesos mensuales. Había decidido quedarse en Grupo Financiero porque habían reconocido eventualmente valor demostrado compromiso de implementar más rigurosamente modelado cuantitativo sofisticado. Grupo Financiero había establecido nuevo departamento de analítica avanzada reportando directamente a CFO con Miguel como subdirector. Equipo de 10 analistas cuantitativos contratados de mejores programas de maestría en finanzas cuantitativas de México, mandato de aplicar técnicas de Machine Learning Network Analysis a todas decisiones de inversión institucional significativas antes de implementación, cambio cultural fundamental de institución tradicionalmente conservadora. Reconociendo que mundo financiero había cambiado, que técnicas analíticas modernas eran esenciales, no opcionales. Pero lección más profunda, más importante, no era sobre superioridad de modelos cuantitativos sobre juicio humano. Ambos tenían valor importantes, sino sobre peligros de arrogancia de experiencia, sobre cómo personas en posiciones de poder autoridad pueden volverse tan confiadas en juicio propio basándose en éxitos pasados que dejan de considerar seriamente perspectivas alternativas, especialmente de personas junior, sin estatus establecido, sobre cómo sesgos de edad, clase, background pueden cegar a ejecutivos senior a insights válidos de jóvenes profesionales con entrenamiento técnico superior en áreas específicas. Don Roberto había tenido 35 años de experiencia exitosa genuina, gestionando portafolios a través de múltiples ciclos. Experiencia era real, valiosa, había servido bien durante décadas, pero experiencia se había convertido en liability, cuando había creado confianza excesiva que lo cegó a cambios fundamentales en estructura de mercado, que requería nuevas herramientas analíticas que no había aprendido durante formación en años 80-90. Había asumido automáticamente que muchacho joven recién salido de universidad no podía posiblemente saber algo que él no sabía, arrogancia que casi había resultado en pérdidas catastróficas para clientes confiados. 3 años después, en 2028, cuando Miguel había ascendido a director senior de riesgos cuantitativos a edad de 29, convirtiéndose en uno de ejecutivos más jóvenes de institución, había sido invitado a dar charla en programa de MBA de GADE Business School de Tecnológico de Monterrey sobre lecciones de experiencia. Había articulado reflexión madura balanceada. Experiencia es increíblemente valiosa en finanzas y en cualquier profesión,
Personas con décadas de experiencia han visto patrones, desarrollado intuición sobre comportamiento de mercados que ningún modelo matemático puede replicar completamente. Pero experiencia también puede crear punto ciego peligroso cuando lleva arrogancia de asumir que si no has visto algo antes, entonces no puede suceder o no es importante. Don Roberto y Ejecutivo Senior no eran personas incompetentes tontas, eran profesionales altamente exitosos quien habían gestionado exitosamente portafolios durante décadas. Problema era que confianza en juicio propio basándose en éxitos pasados los cegó a considerar seriamente que estructura de mercado había cambiado fundamentalmente debido a nuevo régimen regulatorio de Basilea III, que cambió incentivos de bancos proveedores de financiamiento, cambio que requería nuevas herramientas analíticas de network analysis para identificar apropiadamente. Cuando presenté análisis inicialmente en Junta Ejecutiva, su primera reacción fue burlarse, descartarlo, no porque hubieran evaluado críticamente metodología, encontrado fallas técnicas, sino porque automáticamente asumieron que analista junior de 6 meses no podía posiblemente tener insight, que ellos con décadas de experiencia no tenían, juicio basado en estatus edad, no en evaluación objetiva de evidencia. Lección crítica para jóvenes profesionales es: tengan confianza en análisis riguroso cuando saben que es técnicamente sólido, pero comuniquen con humildad, respeto, reconociendo valor de experiencia de seniors. No entren arrogantemente diciendo están equivocados, yo tengo razón, sino digan he encontrado algo que parece preocupante. Me gustaría que expertos con más experiencia revisen validez antes de proceder. Enmarcado apropiadamente, análisis riguroso será eventualmente reconocido incluso si inicialmente es resistido. Lección crítica para ejecutivos senior experimentados es: humildad intelectual de reconocer que no saben todo, que jóvenes con entrenamiento técnico moderno pueden tener herramientas, insights que ustedes no tienen, especialmente en áreas técnicas que no existían cuando ustedes fueron entrenados. Experiencia es valiosa, pero no es sustituto para análisis riguroso actualizado. Cuando alguien junior presenta análisis técnico detallado, no descarten reflexivamente basándose en falta de experiencia, sino evalúen objetivamente metodología, evidencia independiente de estatus de persona presentando. Si don Roberto y comité hubieran tenido esa humildad intelectual de evaluar seriamente mi análisis basándose en méritos, en lugar de descartarlo por venir de analista junior, habrían llegado a misma conclusión eventualmente sin necesitar humillación pública de ser overruled por consejo. Habrían sido héroes que identificaron, evitaron riesgo, no villanos que casi causaron desastre. Entonces, mensaje final es: respeten experiencia pero no idolatren, confíen en análisis riguroso pero mantengan humildad. Combinación de experiencia de décadas más herramientas analíticas modernas es más poderosa que cualquiera solo, pero solo funciona si hay cultura de respeto mutuo, donde junior puede cuestionar senior con evidencia y senior puede reconocer validez de cuestionamiento sin sentir ego amenazado. Historia de Miguel siendo burlado públicamente. No sabes nada por ejecutivos arrogantes experimentados, entonces demostrando que era correcto, salvando institución de pérdidas masivas que expertos no habían visto. Se convirtió en caso legendario contado en escuelas de negocios, programas de finanzas cuantitativas, a través de México durante años siguientes, usado para enseñar múltiples lecciones sobre valor de análisis cuantitativo riguroso en era de Big Data, sobre peligros de arrogancia de experiencia, sobre importancia de humildad intelectual, sobre cómo sesgos de edad clase pueden impedir organizaciones de aprovechar talento, sobre necesidad de balance entre experiencia tradicional y técnicas modernas. Para don Roberto, quien después de salir de Grupo Financiero, había trabajado brevemente como consultor independiente antes de retirarse prematuramente a edad de 59, experiencia, había sido lección profundamente humillante, dolorosa, sobre limitaciones de experiencia cuando no es complementada con apertura a aprendizaje continuo. En entrevista reflexiva con Harvard Business Review 3 años después, había admitido: mayor error fue no escuchar seriamente cuando evidencia técnica rigurosa me fue presentada. Descartamos análisis de Miguel. No porque encontramos fallas técnicas, sino porque asumimos arrogantemente que muchacho joven no podía saber más que nosotros, arrogancia que casi destruyó reputación de institución que habíamos construido durante décadas. Experiencia me había servido bien durante 30 años, pero me había vuelto complaciente, cerrado a ideas nuevas. Lección aprendida demasiado tarde fue que experiencia sin humildad intelectual es receta para desastre eventual. Para Miguel, historia fue validación extraordinaria de valor de educación técnica rigurosa, de capacidad de joven, sin conexiones de familia, sin riqueza de background, sin estatus establecido, de hacer contribución masiva significativa, basándose puramente en mérito intelectual. Análisis riguroso, pero también reconocía que había tenido suerte extraordinaria de que CFO
había sido lo suficientemente sensato para insistir en validación independiente de que Dr. Mendoza había sido lo suficientemente competente técnicamente para reconocer validez de análisis de que Consejo había tenido coraje de overrule ejecutivo senior en organización diferente, menos abierta, menos técnicamente sofisticada. Análisis habría sido ignorado, pérdidas habrían ocurrido y nadie habría sabido que habían sido prevenibles. Entonces implicación más amplia no era solo sobre caso específico, sino sobre importancia de construir organizaciones con cultura de rigor analítico, humildad intelectual. Apertura a cuestionamiento de juniors, sistemas de validación independiente, mecanismos de escalamiento, cuando concerns técnicos serios son raised, elementos estructurales que permitían que análisis correcto fuera eventualmente reconocido, implementado incluso cuando inicialmente enfrentaba resistencia de autoridad establecida. En palabras finales que Miguel compartía cuando contaba historia, Don Roberto y ejecutivos gritaron: «No sabes nada», con certeza absoluta, arrogancia de décadas de experiencia cuando cuestioné estrategia. Pero resultó que yo sabía exactamente lo que iba a pasar, porque había hecho análisis matemático riguroso de estructura de riesgo mientras ellos habían confiado en intuición basada en experiencia de ciclos anteriores, que ya no aplicaba a régimen nuevo. Lección no es que jóvenes siempre tienen razón, que viejos siempre están equivocados, eso sería absurdo. Lección es que conocimiento, expertise, no está monopolizado por edad, experiencia. Puede venir de cualquier persona, cualquier nivel, si ha desarrollado herramientas apropiadas, ha hecho análisis riguroso. Organizaciones que reconocen eso prosperan, organizaciones que lo ignoran, eventualmente sufren consecuencias de arrogancia. Gracias por ver el vídeo y acompañarme. Si te ha gustado, nos vemos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.